La noche estaba destinada a ser ordinaria, una noche más tranquila en St. Mary Maid, donde el evento más escandaloso de la semana fue el gato de la señora Pembroke atrapado en el árbol del vicario. Pero las noches ordinarias tienen una forma de desentrañar, especialmente en lugares donde los secretos acechan detrás de las cortinas de encaje y las sonrisas educadas. Precisamente a las 9:07 de la noche, un destello de conmoción agitó la oscuridad a lo largo del estrecho carril que conduce a Sinclair House. Comenzó con una luz sola y vacilante parpadeando, luego otra. Siguió un murmullo de voces que atraviesa el frío aire de invierno como un susurro fantasmal. Y en el centro de todo, un nombre pasó de labio a labio en tonos silenciosos y urgentes. Sir Edmund Sinclair, el artista, el recluso. Un hombre admiraba y evitó. Durante años, había existido al margen de la vida de la aldea, presente a una parte, su mente perdida en el laberinto de su propio genio, sus manos para siempre moviéndose, pintando, creando. Ahora, al parecer, esas manos nunca volverían a moverse. El agente Thomas Burroughs fue el primero en ingresar al estudio. Un hombre sólido y práctico con un aire sin sentido, había lidiado con su parte justa de las perturbaciones de la aldea. Un espaniel malhumorado que sacaba el delantal del carnicero, un escándalo que involucra libros de raciones fuera de lugar, pero nada como esto. Sus botas se cruzaron sobre vidrios destrozados mientras daba un paso cauteloso hacia adelante. El estudio era un naufragio. Las velas se habían quemado en sus soportes. Sus llamas débiles arrojan sombras frenéticas y parpadeantes a través de las paredes. Los lienzos a medias se apoyaron contra ellos con testigos silenciosos. Sus caras pintadas se congelaron en el tiempo. Y en el centro de todo, extendido por el piso salpicado de pintura, estaba el propio Sir Edmund Sinclair. Su cabeza descansaba en un ángulo antinatural. Sus gafas yacían a su lado. Una piscina de sangre, oscura y cruel en contraste con los tonos brillantes de la pintura caída, extendida lentamente debajo de su cuerpo. Contra la pared lejana, un caballete se mantuvo siniestralmente, con una obra maestra inacabada. Madrizas frunció el ceño. Incluso de un vistazo, algo sobre la pintura estaba apagado. A diferencia del estilo meticuloso habitual de Sinclair, este era salvaje, caótico, golpes de color vívido chocando uno contra el otro en un baile frenético. Cuantas más madrigueras lo miraran, más inquietante se volvió. Se había vacilado en sus últimos momentos, había estado pintando cuando llegó la muerte. Un movimiento en la puerta lo rompió de sus pensamientos. Uno de los empleados de la casa de Sinclair se cernía allí, pálido y temblor. Madrigueras exhaló. Fetch, Inspector Davis. El muchacho salió corriendo. Burroughs dio otro paso adelante, con cuidado de no perturbar nada. El aire estaba lleno de aroma de pintura al óleo, familiar, casi reconfortante, excepto ahora que se mezclaba con algo metálico. Sangre, muerte. Una cosa extraña, pensó, cómo un lugar destinado a la creación podría convertirse tan rápidamente en una escena de destrucción absoluta. Su mirada barrió la habitación. Hubo signos de lucha, una silla derrocada, un jarrón se destrozó cerca de la ventana, pero algo estaba mal. Un robo. Esa sería la explicación simple. El trágico y desafortunado algo que la gente podría sacudir la cabeza en la tienda de té a la mañana siguiente. Y sin embargo, Madrizas frunció el ceño. Si el motivo hubiera sido robado, ¿por qué no se había tomado nada de valor? No faltaba una sola pintura. Los pinceles y paletas estaban dispersos pero intactos. Todo estaba en desorden, pero no había sido robado nada, excepto, tal vez, una vida. Una sombra cayó sobre el umbral.
El inspector Davis había llegado. Un hombre de paciencia cansada, Davis llevó el aire de alguien que había dejado de ser sorprendido por los asuntos del corazón humano. Se quitó los guantes con los movimientos lentos y practicados de un hombre que había visto demasiados cuerpos, demasiadas manchas de sangre, demasiadas habitaciones como esta. ¿Un robo salió mal?, preguntó incluso su voz. Madrigueras dudó. Quizás, señor, pero, él hizo un gesto vagamente a la habitación. No se sienta bien. Davis suspiró, mirando al cuerpo, luego al caballete. Nunca lo hace. Y sin embargo la gente insiste en hacerlo así. La habitación cayó en silencio, salvo por el suave marcado del reloj en el manto, y luego una voz, tranquila pero segura, corta el silencio. Quizás, dijo la voz, medida y deliberada, eso es porque esto no es un robo en absoluto. Ambos hombres se volvieron bruscamente. Allí, de pie en la puerta, vestido impecablemente a pesar de la tardanza de la hora, los ojos afilados como el acero, era la señorita Shane Marple. Y ella ya estaba viendo cosas que no podían. El abrigo de tweed siempre práctico se puso de pie. La señorita Agatha Marple. Su expresión fue reflexiva de sus agudos ojos azules. La habitación con una inteligencia tranquila que hubiera sido fácil pasar por alto si hubiera sido lo suficientemente tonto como para hacerlo. Afortunada, ella continuó pasando ligeramente sobre el umbral por el que pasaba, por lo que comenzó el aire nocturno colgado de espesor de susurros de los estrechos carriles de St. Mary, me hasta las esquinas de armas de fuego de la Rosa y la posada de Espina. El nombre de Sir Edmund Sinclair fluido de labio a labio como una melodía escandalosa. El pueblo había conocido la tragedia antes de lo tranquilo respetable clasificar una influenza, llevando a la pobre vieja señora Bellamy la desafortunada caída de la mano de la granja al río, pero asesinato que fue alócano diferente a la gran residencia de Sinclair House, con su fachada de arcilla de hiedra y altas ventanas imponentes ahora se alzaban sobre el pueblo como un espectro. Una vez, Warglow extinguido por la muerte dentro del trabajo y el orden estaba en marcha. El inspector Davis se paró sobre el desordenado mostrador de escritura. Usted hace de este agente de Bars menos inclinado a las actividades intelectuales que su superior miró sobre el hombro presentado ante ellos en medio de tubos de pintura y trapos arrugados. Liberando un boceto de cripta, el primero representó una figura cruda exagerada de un hombre con un sombrero de copa. Su rostro se contorsionó en una sonrisa casi grotesca antinatural. El segundo, más abstracto, fue una serie de triángulos entrelazados que formaban lo que podría haber sido un rompecabezas elaborado o mero fantasía artística. Pero el tercero fue el más inquietante, un retrato inacabado no de Sir Edmund sino de otra persona, alguien que hubiera sido retenido en su totalidad, podría haber sido reconocible. Los ocupantes de la habitación con inquietantes escrutinio de la carretilla exhalaron. Bien, señor, diría que el hombre había Strange Sports. David no respondió de inmediato. Él recogió otro pedazo de papel, una nota escrita apresuradamente. Su tinta manchó ligeramente las palabras mientras pocos estaban lo suficientemente claros. Debe estar terminado antes para la presentación, no más. Errores que Davis murmuró en voz baja, lo que Trailing Borrow rayó la parte posterior de su cabeza. Para que el festival se produzca no es tal vez, se trata de que tal vez. Davis aprovechó la nota contra su palma cuidadosamente fuera de la casa. Se estaba llevando a cabo un tipo diferente de investigación liderado por ley sino por el fuerza inquebrantable de la aldea. Curiosidad, señora. Lydia Harper, de mujer que se enorgullecía de saber todo antes de que alguien más se parara en la puerta con los brazos cruzados y los ojos afilados. Bien, yo siempre dijo que era extraño. Se encerró durante días. No, Caroline, demasiado bonita por la mitad si me preguntas, siempre flotar en la musa.
La llamaron a la señora Pettigrew una mujer nerviosa delgada probando algo peligroso. Si me preguntas, los poetas y los pintores siempre haciendo problemas porque mi propio primo en Brighton se ocupó de un escultor y perdió todo sentido de sí misma. Terminó vendiendo su buena china solo, para mantenerse al día con las tonterías. Un robo que dicen. Señor Curtis, el jefe de correos, se inclinó conspirador. Escuché que la ventana se rompió limpia a través de quien lo hizo. Debía. He estado detrás de algo valioso que la señora Harper se burló. Valioso de lo que una pintura no. Señor Curtis, me atrevo a decir que esto fue algo más siniestro y si quieres mi opinión, no fue particularmente un suave voz detrás de ellos. El trío se volvió sorprendido para encontrar a la señorita Tazamarle de pie a unos pasos de distancia. Ella había estado a escuchar, por supuesto, aunque con toda la discreción tranquila de un gato en el hogar. La señora Harper recuperó la primera. Señorita Marple, tienes la costumbre de aparecer en los momentos más curiosos. Señorita Marple, en ella. El abrigo Tweed sensato sonrió agradablemente. Pero siempre uno debe prestar atención a momentos curiosos. ¿No crees que a menudo contienen cosas útiles? La señora Pettigrew ansía por la última. Morel, inclinado en ti, ¿no supones que es cierto lo que dicen sobre una sociedad secreta que Sir Edmund estuvo involucrado? Sí. La señorita Marple la dobló, manos enguantadas. La Orden de Medianoche, creo, o fue la Sociedad de las Tres Coronas. La señora Harper se burló de las tonterías. Todo lo que un hombre como Sinclair no necesitaba apretones de manos secretos para meterse en problemas, que hizo lo suficientemente bien por su cuenta. La señorita Marple simplemente respondió dentro de Davis. Exhaló frotando su templo. No suma. Bura, si fuera un ladrón, ¿por qué dejar la plata no tocada? ¿Y por qué Sinclair tenía estos extraños dibujos dispersos? Y lo que es más importante, donde la mitad terminó de pintar se alzaba como una acusación. ¿Qué estaba tratando de terminar Burrus? Sentir el dolor de cabeza en su superior, sabiamente abstenido de responder. Desde el pasillo, el suave clic de un talón contra Tile anunció que la señorita Marple entró con el educado serenidad de una mujer que llega al inspector de té. Saludó suavemente su aguda azul eyes, ya escaneando la habitación. Lo terrible que es bastante inquietante, ¿no es, Davis? Que se enteró de que la presencia de la señorita rara vez fue incidental. Suspiro. De hecho, ella dio un paso ligeramente hacia el escritorio, mirando los bocetos crípticos con una curiosidad tranquila y sin embargo, murmuró casi para ella misma. Encuentro que las cosas que nos perturban son a menudo las que, cuando examinado de cerca, haz que el más sentido. Davis la considerara cansado. Que tienes una teoría ya, señorita Marple. Ella ofreció una suave sonrisa de Dios. Nadie debe saltar a conclusiones, pero creo que ella agregó tocando un dedo enguantado contra su barbilla, que me gustaría mucho hablar con la señorita Caroline Davis. Frunció el ceño a Caroline Gray, sumunció el ceño a Caroline Gray, sumuseo. Miss Marple, no se me ocurre que la inspiración puede ser más bien cosa peligrosa y amor. Que ella se volvió mirando el retrato inacabado incluso más aún, y con eso se volvió hacia la puerta dejando atrás a un inspector que tenía el cansado distintivo, sintiendo que ella ya había comenzado a resolver su caso. Era una cosa peculiar. La señorita Marple pensó que el dolor podría tomar tantas formas. Algunas lo usaron como una insignia, algunos lo llevaron en silencio y otros tenían una forma de realizarlo. La señorita Caroline Gray no fue teatral ni retirada. Se sentó en el salón de la casa de Sinclair preparada como una figura pintada. Cobra vida, compuesta pero huecamente hueca. La habitación en sí misma habló, en los tonos silenciosos de su antiguo maestro. Una chimenea. Se enfriaron, y no lo hicieron el aire grueso con una leve espada de trementina y pergamino antiguo en todas partes.
Había reliquias de la vida de Sir Edmund, un grupo de cuadernos de bocetos rizados en los bordes, una taza de té medio borracha que queda en una mesa lateral. Su contenido hace mucho tiempo que giró la sombra poco apetitosa y sobre el manto había un retrato, uno de los pocos trabajos completados. Sir Edmund se sabía que se quedaba por sí mismo. Era de una mujer, aunque no estaba en el sentido tradicional de los golpes, no era disculpándose los colores ricos en calidez, pero cortado con una especie de anhelo. No necesitaba preguntar quién tenías. Se sentó para ella. La mirada de Caroline permaneció en la pintura antes de cambiar a la señorita Marple, con la misma lenta deliberación. «Supongo que has venido a preguntar por él», dijo su voz baja. Medida señorita Marple, sentada frente a ella, dobló las manos presionadas en su regazo. «Naturalmente, querido. Una cosa terrible es pasar. Debe haber sido bastante shock». Caroline exhaló inclinando la barbilla ligeramente, un gesto que podría haber señalado la dignidad o la restricción. «No creo que esté bastante hundido», pero ella admitió que seguía esperando que llame. «Para mí, nunca pudo encontrar sus propios gafas». «Sabes que había algo en su tono y una sin esfuerzo familiaridad que demoraba más allá de la propiedad». La señorita Marple dio un pequeño asentimiento reflexivo. «Que lo conociste bien», que un labios de Caroline, con una sonrisa débil, así como cualquiera podría suponer que Edmund era singular, imposible a veces, pero brillantes. Sus dedos rastrearon ausentes patrones a lo largo del borde del reposabrazos que vivía para su trabajo, para su arte. Era lo único que realmente le importaba a los ojos de la señorita Marple, como una necesidad. No se perdió nada. Lo único que Caroline es. Los dedos callados por primera vez. Su expresión hizo una grieta en la chapa de otra manera perfecta. Fue un momento rápidamente reparado, pero no antes de que la señorita Marple hubiera guardado cuidadosamente la observación en los pliegues de su mente. «Solo quiero decir que lo consumió». Caroline dijo, alisar la tela de su vestido con precisión innecesaria. «Fue su mayor amor». «Ah, señorita Marple», murmurada. «Ese es a menudo el camino con los hombres de genio. No es apasionado por su oficio, a menudo con la exclusión de todo lo demás. Debe haber sido difícil a veces ser su musa». Caroline dejó escapar una suave risa, aunque sostuvo poco humor de humor. «Eso es lo que me llamaron, como si yo fuera algunos criatura etérea conjurada para su conveniencia». «No fuiste». La pregunta fue posado suavemente, pero aterrizó como una piedra cuidadosamente colocada en los ojos de Caroline. De agua oscurecieron su agarre, apretando tan ligeramente en el reposabrazos que era más de lo que dijo. Las palabras tranquilas, pero bordeadas de algo quebradizo. Le importaba que no era solo inspiración. «Fui parte de su vida». La señorita Marple inclinó la cabeza mirando como Caroline rechazaba la cara. Mirando. Una vez más en el retrato sobre el manto hubo dolor en su expresión. «Sí, pero también había algo más, algo que para la ONU entrenado y podría haber sido confundido con la tristeza solo». La señorita Marple, sin embargo, estaba muy bien entrenada. De hecho, después de un momento, se levantó ajustando el puño de su manga. «Los recuerdos son curiosos», cosas que dijo, que su luz de voz no puede evitar preguntarse. «¿Cuánto de ellos nos pertenecen y cuánto inventamos para darle sentido a las cosas que?» Caroline le miró. «¿Y qué haces?» «Significa que la señorita Marple solo que la mente es algo inteligente». La señorita Marple respondió con una mente sonríe, nos protege de lo que no deseamos ver, y a veces da forma al pasado en algo bastante más hermoso de lo que realmente era, que alcanzó sus guantes que los deslizaban con practicado facilitar. «Gracias, querido, has sido muy útil. Me tomo más de el tiempo». Caroline dudó, sus labios separándose como si dijera algo más que lo que sea. Fue ella, pensó mejor en su lugar.
Nos dio un ligero asentimiento. Si lo necesitas cualquier otra cosa. Oh, espero extraño que Marel le asegurara, su tono rudo como siempre. Un asesinato tiene una forma de presentar los pequeños detalles más fascinantes. Con eso se llevó su permiso de regreso al frío aire de la tarde de Saint-Méry, donde los susurros del pueblo todavía se dirigían por las calles como el humo rizado del chimneys. El caso había comenzado en serio ahora, y la señorita Marel, por todas sus formas, suponiendo que ya habían visto lo que necesitaba ver. La pregunta ahora era simple: si tuviera a Caroline Gray, ¿realmente amaba a Sir Edmund Sinclair o simplemente había deseado poseerle el aire en Saint-Méry? Yo llevaba un escalofrío esa noche, una humedad rasgadora que se acomodó en los adoquines y se aferró al seto. Miss Marple caminó a casa a un ritmo sin prisas, su mente ofreciendo con la tranquila precisión de una pieza de tiempo bien guardada. Había visto muchas cosas en sus escándalos de vida, ocultos detrás de las cortinas de encaje, susurrados, traiciones intercambiadas sobre cercas de jardín, pero el amor, o más bien la ilusión de esto, fue lo más peligroso de todo. Caroline Gray había amado a Sir Edmund Sinclair. Esto fue lo más peligroso de todo. Caroline Gray había amado a Sir Edmund Sinclair. Eso era evidente, pero amor, la señorita Marel reflexionó, a menudo era una cosa de muchos lados y no siempre regresaba de la manera uno esperaba en Saint-Méry. Pocas cosas permanecieron privadas por mucho tiempo. Para cuando la señorita Marel se había quitado los guantes y estableció la tetera para hervir, la cuestión de la trágica desaparición de Sir Edmund. Diseccionado y especulado en casi todos los hogares en el Rosenthorn Inn, donde el señor Griggs limpió las gafas con la solemnidad de un sacerdote en la confesión. La conversación había tomado una bastante dramática giro. Te digo que lo adoró, declaró que la señora Pettigrew. Se inclinó hacia adelante con su voz, silenciado con la emoción de Apocalipsis. Lo vi con mis propios ojos. Hice la forma en que ella lo miró bien. Fue suficiente para hacerte sonrojar un asunto desafortunado, que murmuró el señor Curtis, que había pasado 3 décadas clasificando el puesto, y había creído que la mayoría de las tragedias humanas podían rastrearse al envío o no enviar cartas a una mujer así. Poner nunca termina bien. Señora Harper, la autoridad en la intriga del pueblo, aprovechó su cucharadita contra su hechicero. No se dedicó a eso, pero marque mis palabras, la devoción de los caballeros puede ser algo terrible, especialmente cuando va sin respuesta. Hubo un murmullo de acuerdo. El pueblo sabía su parte de las tragedias, y una de las historias más antiguas en el mundo fue el de una mujer despreció a la señorita Marle, nunca una para despedir a un valioso dato de chismes. Reflejó lo que había reunido a lo largo de los años, que recordó haber visto a Caroline y Sir Edmund juntos en el Destino de Verano, algunos meses antes. Caroline había pasado cerca de él, lo suficientemente cerca como para haber asumido que su presencia era esencial, pero apenas la había reconocido sus atenciones. Había estado en otra parte revoloteando entre clientes y compañeros artistas encantadores y participados en su elemento. Caroline. Miss Marle había notado en ese momento, lo había visto con una intensidad que sugirió tanto el orgullo como el sufrimiento silencioso que había temido. Ha sido un momento tan pequeño como para ser casi imperceptible, cuando Sir Edmund se había vuelto lejos de la conversación a mitad de la mano, de pie a la mitad levantada como si estuviera alcanzando por algo que ya se había escapado, y luego había ese incidente en la fiesta del jardín que la señorita Marple había fragmentos escuchados de una conversación entre Caroline y otra mujer, dama Audley. Si recordaba correctamente, debe ser bastante agotador que Lady Audley tenía, comentó siempre, ser como lo llaman su musa. No es agotador, Caroline,
Había respondido una opresión en su tono. Es lo que me dijera porque y sin embargo no parece el tipo que me necesita, que había habido algo frágil en la forma en que lo había dicho. Una condena con desesperación sentada en su salón. Señorita Marell corrió sus dedos ligeramente sobre el pequeño bloc de notas que mantuvo por momentos como estos, que anotó las palabras cuidadosamente. La admiración o posesión de Caroline allí. Fueron mujeres que amaban y había mujeres que necesitaban ser amadas. La última señorita Marell había encontrado, eran mucho más peligroso. ¿Qué pasaría si Caroline hubiera sentido en esos últimos días que lo estaba perdiendo? Sir Edmund había sido un hombre de impulsos, pero también había sido secreto en lo que había estado pintando esas últimas horas. ¿Qué mensaje había dejado sin terminar? La señorita Marple suspiró tocando su bolígrafo contra su barbilla. El festival, por supuesto, traería asuntos a una cabeza que siempre hizo la presentación de su final. El trabajo estaba destinado a ser un tributo. Ahora sería algo completamente diferente. Preconing pocas cosas agitó el pueblo de St. Mary, como un evento público, y el festival de arte anual siempre había sido lo más destacado de la temporada. Pero este año fue algo completamente diferente. Festival en honor a un hombre recién asesinado. Tenía un cierto atractivo mórbido. La tragedia de Sir Edmund Sinclair's, la desaparición prematura, había cubierto el evento en un aire de suspenso, y los aldeanos prácticos, aunque no pudieron evitar deleitarte en la intriga que la plaza del pueblo estaba viva con puestos de movimiento. Se estaban organizando con todo el alboroto y el ruido de las pancartas de rendimiento bien practicadas en Deep Crimson, y el oro se colgaba entre las lámparas que revolotean en la brisa de otoño frío. Artistas, algunos locales, algunos de la ciudad, trabajaron diligentemente para organizar sus exhibiciones bajo los ojos atentos de un Crauer en constante crecimiento. Pero fue la presentación final de la última pintura inacabada de Sir Edmund. Lo que había capturado la imaginación de todos es desgastada. Si me preguntas, me murmuras la señora Pettigrew, ajustar sus guantes mientras miraba a un caballete cercano poniendo el trabajo de un hombre muerto en desplaza, y de tal manera pública es indecente, señora Harper, ajustando su sombrero a un ángulo más halagador, perseguido. Sus labios, oh vengan, un poco de tragedia nunca lastiman una exposición si algo ha hecho que el festival esté bien a la moda. No, frase que usan en esas espantosas imágenes estadounidenses que el espectáculo debe continuar. Cerca del señor Curtis, el maestro de correos se inclinó conspiradormente. Dicen las pinturas, maldito. Sabes que un mal presagio lo presenta así, y entre tú y yo bajó la voz, aunque no del todo suficiente, que algunas personas susurran que fue por todo ese rico lienzo que alguien no quería que se vea bien. Si ese es el caso, olfatado a la señora Harper, deberían haber hecho un mejor trabajo, porque toda la ciudad lo mirará mañana por la noche a la multitud. Humed, con una especulación de murmullos similares gruesas en el aire, incluso aquellos que normalmente no se preocupaban por sí con el arte de repente se había interesado en la creación final del difunto Sir Edmund, y pararse un poco. Aparte de todo lo que observó con la intensidad tranquila fue la señorita Marle. Era una habilidad de la señorita Marell, una había cultivado durante muchos años, para aparecer como si ella simplemente no estaban allí, más notables que un arbusto de jardín o un pie bordado. Se robó, pero se perdió muy poco. Ella anotó los intercambios susurrados apresurados entre los expositores, los parpadeos de inquietud en ciertas expresiones. El pelidado pretendía una celebración, tenía un estado de ánimo mucho más pesado de lo previsto. Lo más importante, notó ausencia de Caroline,
Una mujer tan dedicada a Sir Edmund, tan entrelazada con su mundo artístico, seguramente ella desearía ser parte del evento a menos que, por supuesto, tuviera algo más apremiante que preocuparse por la mirada de la señorita Marple. Barrió la plaza deteniéndose brevemente en la imponente fachada del ayuntamiento donde la presentación se llevaría a cabo si alguien hubiera matado a Sir Edmund por esa pintura. Entonces la conclusión del festival sería el momento perfecto para que la verdad salga a la luz. Se avecinara, y mientras ella observó en silencio a la aldea la emoción de la tensión en el aire, la señorita Marell sabía una cosa segura: lo que había comenzado con el asesinato de Sir Edmund estaba lejos de ser Sir Mary para mí. Para todo su encanto tenía una forma extraña de elaborar secretos debajo de su superficie tranquila. Ahora, el pueblo era un cauldrón burbujeante de especulaciones. El próximo festival de arte que se ha transformado en algo más que una mera cultura, el evento con Sir Edmund, está en un final repentino y violento. La presentación de su pintura final ya no era sobre arte, era sobre la verdad, y la señorita Marple sospechaba que alguien estaba bastante desesperado por mantener eso. La verdad enterrada. Era justo después del mediodía cuando llegó la nota anónima que había Miss Marple estado sentado en su lugar habitual en la sala de rosa y espina, que amamantó una taza de camomile débil y escuchando el charlar a su alrededor con el aire de una mujer que no tenía ningún negocio en particular en absoluto. La nota fue entregada discretamente, dejada sobre su mesa cuando no estaba mirando cuidadosamente debajo del sugar bowl, que lo recuperó con una curiosidad leve. Desplegó el pequeño cuadrado de pergamino y leer otro caerá antes de la presentación de un segundo accidente. Si no lo detienes esta noche. Los ojos azul pálido de Marple parpadearon, pero de lo contrario, su expresión no cambió. Le alcanzó su cucharadita y agitó su té con lento deliberado movimientos. Fue el tipo de mensaje que re de melodrama. Pero uno no descargó tales cosas demasiado rápido. No. Cuando el asesinato ya había dado a conocer su presencia en la habitación, la señora Harper y la señora Pettigrew estaban involucradas. Conversación de silencio, sus palabras acompañadas de la mirada conspiradora ocasional. Miss Marell atrapada fragmentos a Caroline. No se ha visto toda la mañana. Parecía más inquieto cuando hablé con él ayer. Ahora que era interesante. El señor Alfred Levington fue uno de los artistas que exhibirán en el festival. Un hombre de talento medio, de cierta reputación en los círculos artísticos. Más importante aún, había sido uno de los pocos que había trabajado estrechamente con Sir Edmund en sus últimas semanas. Si alguien deseaba silenciar a un testigo antes de la presentación, sería un objetivo lógico. La señorita Marell dobló la nota y la metió en su bolso. Había trabajo por hacer a media tarde. El pueblo Square se había convertido en una escena de carpinteros de caos organizados atacados a los ajustes de última hora. En el escenario donde señor la pintura de Edmund sería revelado que los vendedores organizaron sus guerras y grupos de artistas debatieron ferozmente sobre cuyo el trabajo atraería la mayor atención. En medio de la señorita Marple, con un propósito tranquilo, que encontró al señor Lavington en la habitación lateral del ayuntamiento donde había estado estableciendo su exhibición, una serie de paisajes sin inspiración que hablaban más de ambición comercial que artística visión. El hombre mismo estaba en un estado de agitación. Su normalmente atuche impecable de la cintura con pantalones bien prensados, laselleramente desaliñado, y sus manos temblaron mientras ajustaba la colocación de su marcos. Que el señor Abington. Miss Marell saludó su luz de voz. Espero no estar entrometido. Lavington se volvió bruscamente, parpadeando como si no hubiera registrado completamente su presencia. Señorita Marple, no es un poco distraído. Imagino que el festival debe ser todo tensión, especialmente en circunstancias tan trágicas. Sí,
Por supuesto que murmuró, pero había algo en su comportamiento, una inquietud que fue más allá de los nervios habituales de un artista antes de una actuación. La actuación. La señorita Marell lo estudió con una leve curiosidad. Debe haber sido difícil perder a Sir Edmund. Así que de repente fue cerca. No lo dudaste. Colaboró, de las técnicas de ideas discutidas. Pero era un genio de hombre impredecible. A menudo está de acuerdo con la señorita Marell, y sin embargo me pregunto, ¿has notado algo inusual en los últimos días? Cualquier cosa que te pareció extraña. Que la pregunta era lo suficientemente inocente, pero parecía insentarlo aún más. Alcanzó su bolsillo retirando un estuche de plata y extrayendo un cigarrillo con ligeramente dedos inestables inusuales. Dio una risa de humor breve. Todo sobre esto. El festival es inusual. La mitad de la ciudad está convencida de que su pintura revelará un gran secreto, como si el arte funcione de esa manera. La señorita Marell sonrió cortésmente. Tal vez no, pero los secretos tienen una forma de encontrar su camino hacia lugares inesperados. Que Lavington no respondió. En su lugar, él exhaló una delgada corriente de humo, su mirada a la deriva hacia el caballete cubierto donde la pintura de Sir Edmund esperaba su gran revelación. La señorita Marell se despidió en breve, después, pero no antes de tomar nota de algo bastante peculiar. Lavington fue temeroso, y que pensó mientras caminaba de regreso a la bulliciosa plaza era más intrigante mientras Drew más cercana, tensión asentada sobre San María, no abierta pero tangible. De todos modos, había una corriente subterránea de la expectativa de que algunos estaban por suceder. La señorita Marple se sentó en su pequeño escritorio revisando las piezas del rompecabezas. Hasta ahora Sir Edmund Sinclair estaba muerto. Su última pintura sin terminar fue presentarse en el festival. Caroline Gray había estado curiosamente ausente. A una mujer de luto o una mujer evitando el escrutinio. El señor Lavington estaba ansioso. Si hubiera visto algo, sabía algo o tenía miedo de algo por venir. Y ahora una advertencia anónima de un segundo accidente a menos que lo evitó. Golpeó su pluma cuidadosamente contra el página. El festival comenzaría en solo horas. Si alguien tenía la intención de atacar nuevamente, sería pronto. La señorita Marple dobló sus notas cuidadosamente, los volvió a colocar en su cajón y alcanzó el tiempo de su abrigo, y ella tenía la intención de estar por delante. Sir Edmund Sinclair Studio tenía el aire de un lugar abandonado en medio de la mitad de la habitación. Que la habitación no estaba tocada desde la noche de su asesinato, salvo por los débiles rastros dejados por la tiza de la policía. Describe el polvo perturbado, donde las manos cuidadosas habían evidencia catalogada. Una sola huella digital manchada en el barniz desecado de un lienzo a medias separó la señorita Marell. La puerta que lo lleva todo. Con una tranquila mirada practicada, el aroma pesado de pintura al óleo y la trementina permaneció en él. Se mezclan con el aire con el más leve rastro de algo metálico de la memoria de sangre. Los agentes habían hecho su trabajo de manera eficiente, pero era un hecho bien conocido que los policías, por toda su diligencia, a menudo carecían de imaginación. Vieron lo que había allí. La señorita Marell siempre había estado lejos más interesada en lo que no entró, en el que se mudó con cuidado. Las paredes estaban bordeadas de lienzos, algunos envueltos en hojas de polvo, otras mitad vislumbres expuestos de la mente inquieta de Sir Edmund, pero fue el escritorio que mantuvo su atención. Estaba abarrotada, pero no de una manera descuidada. Las cartas se apilaron al azar como si hubieran sido refinado en busca de algo que un diario de cuero colocó a la mitad de las páginas abiertas manchadas, donde un descuido. La señorita Marple extendió los bocetos cuidadosamente sobre el escritorio. Las páginas frágiles susurran debajo de sus dedos. A primera vista, no tenían sentido.
figuras caóticas e inacabadas, líneas irregulares que se entrecruzaban en lo que parecían patrones aleatorios. Pero la repetición fue algo curioso. Un hombre no dibuja los mismos símbolos una y otra vez a menos que signifique algo. Un símbolo en particular apareció una y otra vez. 3 círculos entrelazados, cada uno que contiene una marca distinta, una llave, una daga y un ojo. Los labios de la señorita Marple persiguieron. Había escuchado susurros antes. Por supuesto, Sir Edmund siempre había sido un hombre de influencia. Su talento admiraba mucho más allá de los silenciosos setos de Santa María. Pero la admiración y la confianza no eran lo mismo. Sus clientes no eran simplemente amantes del arte. Eran coleccionistas. Y los coleccionistas, especialmente aquellos que trataron el arte como moneda, como poder, raramente mantenían sus manos limpias. Sus dedos se movieron ligeramente al diario al lado de los bocetos. La tinta fue manchada en algunos lugares. Algunas palabras se rascaron deliberadamente en una mano apresurada y ansiosa, pero un ojo cuidadoso aún podría rastrear el esqueleto de significado debajo del caos. Reunión pospuesta. Ellos sospechan. Debe tener cuidado. Ducentésimo cultiva impaciente. Paseo. Los ISES no pueden quedarse para siempre. La presentación lo cambiará todo. La señorita Marple se profundizó. ¿Inauguración? ¿De qué? ¿Una pintura? ¿Un secreto? ¿Algo que vale la pena matar? Y luego, escondida entre las páginas, encontró algo más curioso. Un mapa. Era más o menos dibujado, más impresionista que preciso, pero las ubicaciones eran claras. Merry Mead, The Town Square, The Festival Hall, y luego marcado con una X pequeña y deliberada, fue el estudio donde estaba parado. Un escalofrío se arrastró a lo largo de la columna vertebral de la señorita Marple. Sir Edmund había estado manteniendo secretos, pero la pregunta más apremiante no era lo que había sabido. Fue quien lo había silenciado para mantenerlo enterrado. Y quizás lo más importante, ¿quién sería el próximo? Con la misma precisión tranquila, dobló el mapa cuidadosamente, y lo deslizó en su bolso. Era hora de algunas conversaciones. La luz de las velas lanzó sombras largas y parpadeantes a lo largo de las paredes del salón de la cabaña de Caroline Gray. Era un tipo de brillo íntimo, uno que suavizó los hostiles bordes de la habitación y bañó todo en una neblina dorada apagada. El aroma de la cera se mezcló débilmente con algo floral, jazmín, tal vez persistente, de un viejo perfume o pétalos secos olvidados en un plato. La señorita Marple tomó la escena con leve interés. Caroline se sentó frente a ella, encaramada en el borde de un sillón sobrecargado, sus delgadas manos dobladas cuidadosamente en su regazo. Tenía el aspecto de una mujer desgastada. Las sombras se aferraron a sus ojos, traicionando el dolor o el insomnio, quizás ambos. Entre ellos, el silencio se estiró. Palabras tácitas asentadas como polvo en las esquinas de la habitación. «Qué amable de su parte llamar, señorita Marple», dijo Caroline al fin. Las palabras fueron educadas, pero el tono sugirió que encontró la visita todo lo contrario. En absoluto, querida», respondió la señorita Marple, alisando la tela de su falda con facilidad practicada. «No se puede evitar sentir que en estas terribles circunstancias es importante verificar a los viejos amigos». Caroline dejó escapar una risa suave y frágil. «No pensé que éramos amigos». La señorita Marple sonrió agradablemente. «No, supongo que no. Pero sí creo que ambos conocimos a Sir Edmund bastante bien, y en tiempos de dolor, ayuda a hablar, por el momento más breve». Los dedos de Caroline se agitaron. Una pequeña reacción, pero que no obstante. «¿Y qué es exactamente lo que te gustaría hablar?», preguntó, su voz cuidadosamente controlada. La señorita Marple inclinó la cabeza, como si estuviera considerando. Solo pequeñas cosas, su trabajo por ejemplo.
¿Sabías que él guardaba bocetos, páginas y páginas de ellos, llenas de pequeños símbolos extraños? La postura de Caroline permaneció rígida, pero algo parpadeó detrás de sus ojos. La señorita Marple continuó, su luz de tono. Y luego, por supuesto, está el diario. Parece que Sir Edmund estaba esperando algo, o alguien. ¿Sabrías que eso era? Los dedos de Caroline se endurecieron en su regazo. La señorita Marple observó su reacción de la forma en que un observador de aves observa un gorrión inquieto. Con paciencia tranquila, Caroline dejó escapar un aliento lento, su expresión ilegible. Sir Edmund era un hombre complicado, o bastante. Estuvo de acuerdo la señorita Marple, pero no, creo, sin sus razones. Un silencio se estableció entre ellos una vez más, pero esta vez fue más pesado, cargado. La señorita Marple tomó un delicado sorbo de su té. Ella llegaría a la verdad. Ella siempre lo hacía. Como ¿por qué estabas tan ausente durante los preparativos del festival? Debe haber sido difícil. Por supuesto, saber que el trabajo final de Sir Edmund debía mostrarse, pero debería haber pensado que querría ser. Involucró a Caroline exhalado bruscamente por su nariz en la que no tenía interés en de pie mientras la gente le dio un trabajo a la gente como carroñeros por un cadáver a imagen bastante fuerte. La señorita Marple notó suavemente pero un sentimiento comprensible y sin embargo uno se pregunta si eras tan indiferente por qué volviste al estudio la noche antes de que muriera. La mirada de Caroline se puso a la punta de ella y se sorprendió por una fracción de un segundo. Ella la máscara resbalada y justo debajo de la superficie había algo que la señorita Marple tenía. Se espera que el pánico. Caroline se recuperara rápidamente pero ya era demasiado tarde. No sé a qué te refieres, ella dijo su voz cuidadosamente. Incluso la señorita Marple suspira recién recostado tan ligeramente. Oh, creo que lo haces querido. Los agentes que ves son muy buenos para catalogar evidencia, pero no siempre tan inteligentes en interpretación. Una mancha en el piso no significa nada para ellos. Un cabello callejero cepillo fuera de lugar. Insignificante a menos que uno entienda. La historia que cuentan a Caroline se tragó. ¿Y qué historia crees que cuentan, señorita Marple, que estabas allí? La señorita Marple dijo gentilmente y que tenías una razón por estar allí. Caroline dejó escapar un aliento agudo de pie abruptamente. Paseó la chimenea que descansa una mano contra el manto. La luz de la vela parpadeante atrapada en su cabello girándolo al líquido cobre. Sí, admitió en la última voz. Fui al estudio esa noche que quería para verlo, pero no lo maté si eso es lo que estás implicando. La señorita Marple juntó sus manos sin otras. La actuación en el tono de Caroline no es cierto. E hiciste que Caroline se volvió. Para ella se sorprendió. No esa noche, la señorita Marple aclaró, pero estabas enojado. ¿No estaban tú y temían que Sir Edmund estuviera escondiendo algo y lo sospechó? Tuve que ver contigo. Los labios de Caroline se separaron ligeramente, pero no vinieron palabras. Señoritas Marple, continuó su voz tan suave como la luz parpadeante entre ellos, no eras solo su musa querida, fuiste parte de algo mucho más grande. No eras algo de lo que quizás no hayas entendido completamente. El color drenado. La cara de Caroline. La señorita Marple la observó con cuidado al notar la forma en que su respiración se había acelerado. Caroline sacudió la cabeza como si intentara aclararlo. ¿No entiendes que lo amaba? Una señorita Marple murmurado. Pero ¿te amó? Caroline se estremeció como si golpeó La habitación se quedó en silencio. Fuera del viento agitaba las ramas de los árboles, tocándolos contra el panel de la ventana como los dedos inquietos. La señorita Marple se levantó de su silla, alisando sus guantes con cuidado deliberado.
Creo que ambos sabemos que dijo que la presentación de su final, la pintura responderá a muchas preguntas. Lo único que queda por determinar es si tendremos otra tragedia antes de que ella se volviera hacia la puerta, deteniéndose el tiempo suficiente para mirar a Caroline, que estaba congelada por el hogar, sus ojos oscuros, con algo ilegible. «Cuídate, querida señorita Marple», dijo suavemente. «Me temo que esta historia aún no es terminado», y con eso salió a la noche, dejando a Caroline sola en el resplandor parpadeante de la luz de las velas, donde los secretos todavía acechaban en las sombras. Cuando la señorita Mar regrese a su cabaña, que había decidido que Caroline estaba ocultando algo, si quedaba el miedo o la culpa quedaba por verse. Pero una cosa estaba clara. Lo que Sir Edmund había sabido, lo que había pintado, era lo suficientemente peligroso para matar. Y si ella tenía razón, entonces, el verdadero culpable no dejaría ir la presentación. La señorita Marple, sin respuesta, se sentó por su bolso y sacó su pequeño bloc de notas con cuidadosa precisión. Escribió una sola línea: «La pintura revelará la verdad». Pero dejarán que se vea que ella tocó su bolígrafo contra la página y luego alcanzó el teléfono. Era hora de establecer un trampa y esperaba mucho que el asesino caminara directamente en el fuego. En la sala de estar de la señorita Marple crepitó suavemente, enviando cálidos parpadeos de luz sobre las paredes, donde la delicada china, placas y muestras de punta de pie enmarcadas hablaban de una vida tranquila, respetable, que era una habitación de comodidad y calma. Pero esta noche sirvió como sala de guerra. Un gran corcho, junta generalmente reservada para recordatorios sobre las reuniones del Instituto de Mujeres y la lista de compras ocasional se transformaron en algo completamente diferente, fijado en el periódico, notas garabateadas y apresuradamente bocetos copiados del estudio de Sir Edmund Sinclair, una gruesa cuerda roja corrida entre puntos clave que conectan eventos en una red de intriga en el centro de la que se puso de pie toda la pintura. Antes de que sus agudos ojos azules se muevan sobre las pistas ensambladas que señalaban conexiones que anteriormente habían sido oscurado por la niebla de la mala dirección, el tic-tac del reloj de carro antiguo en el manto llenó el silence, un sonido implacable, constante, recordándole que el tiempo se estaba agotando. Ella alcanzó un lápiz y comenzó a mapear la línea de tiempo una vez más, murmurando suavemente para sí misma mientras trabajaba. Hace 3 noches, Sir Edmund Sinclair fue asesinada en su estudio, aparentemente en medio de pintar algo significativo. La habitación estaba perturbada, pero no se tomó nada valioso. Lo que sugiere el crimen era personal, no oportunista. A la mañana siguiente, Caroline Gray era curiosamente ausente del ojo público cuando se le preguntó. Admitió haber visitado el estudio esa noche, pero negó cualquier participación en el asesinato. Su dolor era genuino, pero su evasividad sugirió que había más, que no era decir que los preparativos del festival, susurros del trabajo final de Sir Edmund, tuvieron extenderse a través de la aldea, alimentando la especulación. Y se inquieta ciertos individuos, señor Lavington, la artista nerviosa, la señora Harper, el chismoso de la aldea, incluso el propio inspector Davis, había exhibido diversos grados de incomodidad al discutir la pintura del nota anónima. Una advertencia había llegado a la señorita Marple insinuando que otro crimen se llevaría a cabo antes de que la presentación de alguien estuviera. Desesperado por evitar que la pintura se vea los símbolos y la sociedad secreta, los bocetos en el estudio de Sir Edmund habían incluido críptico marca 3 círculos entrelazados con una llave, una daga y un ojo. Un símbolo de el poder de la influencia oculta. Había estado chantajeando a alguien, o si hubiera, simplemente conoce demasiado. Ella golpeó su lápiz contra el papel. Lo que había en esa pintura, lo que fuera, alguien había estado dispuesto a matar por ello.
y ahora se estaban preparando para matar de nuevo. Señorita Marel se alejó del tablero y se mudó a su escritorio para alcanzar una nueva hoja de papel de nota con estacionamiento. Precisión. Ella compuso un mensaje corto, lo dobló cuidadosamente y lo colocó en un sobre. Luego recogió el receptor telefónico y, marcado después de algunos anillos, una voz respondió formal rápido: «Este es inspector». La inspectora de las buenas noches de Davis. La señorita Marel, dijo su voz suave pero firme. ¿Qué hago? ¿Cree que debemos hablar antes de que comience el festival? Hay mucho en juego y debería preferir. Pedimos otro desafortunado hecho de que hubo una pausa en el otro extremo seguido del sonido de un silla raspando contra el piso. ¿Qué has encontrado? Muchas cosas, Marel respondió. Pero lo más importante es que tengo un plan. Creo que nuestro asesino hará un movimiento esta noche. El reloj de carruaje golpeó la hora en que su timbre es clara y crujiente en el piso. La hora de la habitación tranquila se estaba alejando y el acto final estaba a punto de comience. El teléfono enrollado en voz alta en la tranquila sala del estar de la señorita Mel, rompiendo la calma como un molde de piedra en agua quieta que la había estado esperando de una manera. El problema tenía una tendencia a llegar con una urgencia inconveniente que levantó el receptor con su cortesía habitual. La señorita Marel, hablando. La voz en el otro extremo estaba sin aliento cerca de la señorita frenética Marel. Es horrible, ha habido una perturbación cerca del hall del festival. Alguien intentó ahora. La señorita Marple interrumpió suavemente a través de su control de... El receptor se endureció respirando. Querida, ¿qué habla? Florencia, vino la respuesta apresurada. Florence Travelan, del comité de la galería, acababa de llegar para revisar el espacio de exhibición cuando escuché gritando. Creo que alguien fue atacado. Los ojos de la señorita Marple se estrechó ligeramente. ¿Dónde exactamente? El lado este de la plaza, cerca del señor Lavington. Exhibe el señor Lavington, el artista ansioso, el hombre que había trabajado estrechamente con Sir Edmund y que hace solo horas parecía profundamente. La señorita Marple, inestable, no perdió el tiempo con más bromas. Queda donde estás, Florencia. Estaré directamente. Cuando la señorita Marple llegó al salón del festival, la plaza estaba ya un rumor. Una pequeña multitud se había reunido fuera del espacio de exhibición. Voces planteó una especulación excitada. Algunos, disfrutando de jadeos teatrales para las linternas del efecto, se balancearon de sus postes que funden piscinas de luz nerviosas a través del adoquín del centro de atención. Era un desaliñado señor Lavington que estaba pálido y sacudido cerca de la entrada. Sus manos temblaban mientras intentaba cepillar polvo de sus solapas. Su atuendo, normalmente ordenado, era un sesgo y una larga racha de dirt. Estropeó la manga que el inspector Davis ya estaba en la escena. Su expresión sombría mientras cuestionaba a uno de los espectadores. Al ver al enfoque de la señorita Marel, le dio una mirada de resignación cansada. Supongo que escuchaste que uno lo hace. Trate de mantener un pecho de tales cosas que, dijo suavemente. Sus ojos ya barren la escena. Lo que sucedió, Davis, suspiró a Linton. Aquí afirma que alguien intentó. Empújalo por las escaleras que conducen a la galería lateral. Dice que escuchó un ruido detrás de él justo a tiempo para ver un sombra, y lo siguiente que supo es que estaba tropezando con la mirada de la señorita Marple. Encendió hacia la entrada de la galería, un viejo edificio de piedra con escaleras estrechas que conducen a una exposición secundaria. Room de Fall no lo habría matado directamente, pero al menos lo habría dejado gravemente herido. Lavington, aclaré su garganta. Te digo que alguien quisiera silenciarme. Él estaba claramente, a pesar de que había algo más debajo de sus nervios, quizás el resentimiento o miedo,
¿Y por qué la señorita Marple preguntó si alguien deseara hacer eso, señor Lavington? La artista se tragó evitando su mirada, yo no saber que un murmullo pasó por la multitud. La señorita Marell atrapó a alguien, no quiere esa escena de pintura, y se trata del último trabajo de Sinclair. Marcas mis palabras, dime señor Linton. Señorita Marell dijo que su voz de voz, ¿qué era exactamente lo que estabas a punto de hacer cuando ocurrió este desafortunado accidente? Vacilado, y luego a regañadientes admitió que iba a ver la seguridad de la pintura de la señorita Marle de Sinclair, intercambió una mirada con el inspector Davis. Así que eso fue todo. Alguien que se vuelva más desesperado por la hora estaba dispuesto a arriesgarse a todo para evitar la final de Sir Edmund. Trabajo por ser presentado, y si habían intentado atacar a Lavington ahora tan públicamente, entonces su paciencia estaba en el final del verdadero peligro apenas comenzaba cuando la multitud comenzó a dispersar a la señorita Marell. Se volvió hacia el inspector Davis, bajando su voz, que está detrás de esto no tiene intención de permitir que la pintura mañana. Que se frunció el ceño Davis. ¿Crees que harán otro intento que yo piense en que la señorita Marple dijo, su voz en silencio, pero firme, que si no los detenemos esta noche, puede que no haya presentado en absoluto? Enderezó su sombrero, y luego agregó casi como una idea de último momento: ¿qué significan, mi querido inspector? Debemos establecer una pequeña trampa bastante inteligente. Y con eso caminó rápidamente hacia el festival. Hall dejó a Davis para seguir con la comprensión de que la señorita Marell había, una vez más, tomó los asuntos firmemente en sus propias manos. El gran salón de Ravenscroft Manor era un lugar de grandeza, aunque sus tapices desvaídos y candelabros cargados de polvo hablaban de un pasado más opulento que su presente. La tormenta afuera, arañado en las ventanas altas encendidas de forma intermitente para lanzar sombras irregulares contra el ties. Muros en el centro del salón, en el tenue brillo de los candelabros. Caroline Gray estaba sola, sin embargo, tenía el aire de una mujer que había estado huyendo de algo, ya sea perseguir o el peso propio. Las acciones aún no se han determinado. Que estaba pálida, su cabello urbano ligeramente despeinado. Su equilibrio habitual disminuyó por algo crudo e inquieto en sus ojos. Señorita Marple entró en silencio, su paso sin prisas, pero el inspector deliberado Davis lo siguió, su expresión impasible a través de su presencia sólida y expectante. Selló la habitación como una puerta cerrada. No habría escapatoria. Caroline no se volvió para saludarlos, sino que mantuvo su mirada fija. Las manos de fuego vacías se juntaron firmemente frente a ella, como si se refieran contra un viento que aún por venir. La señorita Marell habló primero. Querida, dijo su voz gentil, pero firme, realmente debes dejar de correr. A Caroline deja escapar una risa corta, quebradiza, sacudiendo la cabeza, corriendo. ¡Qué tonterías! No he hecho nada de Sword. Miss Marple, los ojos azules afilados suaves. Ah, pero tú lo tienes. Y debes estar terriblemente cansado de eso. Ahora una pausa, un parpadeo de algo en la cara de Caroline, algo cercano al reconocimiento o quizás a la renuncia. La señorita Marple dio un paso adelante. Sabemos que estaba en el estudio, la noche en que Sir Edmund fue asesinado, que mucho estaba claro desde el principio que dijiste haberlo. Y yo creerte, pero me pregunto, querida, ¿qué viste exactamente? A Caroline, endurecido. Ya te dije que sí, señorita Marple, interrumpió ligeramente. Lo dijiste, usted dejaste que estaba vivo cuando te alejaste. Y sin embargo, tus palabras siempre han llevado el peso de algo. Dejados las manos de Caroline,
no dijo en puños, ¿y qué es lo que crees que me fui? La señorita no dicho Marple inclinó la cabeza considerando quizás la parte en la que te diste cuenta de que nunca te ibas a amar de la forma en que amabas el silencio. El fuego crepitó en el hogar lanzando cálida luz parpadeante sobre la cara de Caroline, una cara que ya no estaba compuesta, ya no tiene cuidado. Caroline exhaló un aliento estremecedor que traicionó el peso de lo que llevaba. Le di todo. Susurré más a sí misma que para ellos dediqué mi vida a él. Trabajar su arte, dijo que era su musa que lo inspiré a la señorita Marple. Asintió lentamente, y sin embargo, la inspiración no es lo mismo que el sonido de Lova Strangled. Escapó de Carolines labios no. Ella admitió que no es ella. Los hombros temblaron cuando la verdad plena no hablada durante demasiado tiempo comenzó a llegar a la superficie. Pensé si podría ser paciente, si pudiera probar que era indispensable. Me vería verme. Ella dijo su voz agrietada, pero él nunca lo hizo. Estaba demasiado envuelto en su propio mundo. Y luego ella vaciló como aunque. Y en algún no endiante. Era tranquila, pero insistente, y luego aprendiste sobre el aliento de su Caroline. Atrapó sus ojos, retirado a la señorita Marple llena de algo crudo y irregular. ¿Qué has? Sí, señorita Marple, continúa, no eras su musa querida. Eras su sombra, la que usó, se apoyó, pero nunca vio realmente. Y cuando finalmente te das cuenta de que alguien más había capturado su corazón, alguien que no era tú, te enfrentaron con un terrible, la elección no era tú. Caroline dejó escapar un sop, sus manos volando para cubrirse la boca. No quise que las rodillas se doblaban ligeramente. Y ella agarró el dorso de una silla como si fuera lo único, manteniéndola erguida. Él me dijo que no era nada que ella se ahogara. Lo juro. Pero lo vi, lo supe, como él hablaba de ella, de la forma en que pintaba su señorita Marple. Daba un paso adelante y en tus celos, en tu dolor, arremetiste los labios de Caroline temblado. No quise matarlo, las palabras colgadas en el aire pesado condenatorio. Davis se enderezó junto a la señorita Marple, su postura la de un hombre que tenía. Acabo de recibir la confesión que había estado esperando, pero la mirada de la señorita Marple permaneció fija en Caroline. Dime, querida, que dijo suavemente, si no quisiste matarlo. ¿Por qué? Alguien más intentó silenciar los sollozos del señor Lavington. Caroline, abruptamente por un momento, simplemente miró a la señorita Marple, verdadero terror parpadeando por su rostro, y luego se sacudió lentamente su cabeza. No lo hice. No intenté doler él. ¿Por qué no tuve nada que ver con los ojos de esa señorita Marple? Brillaron. Ah. ¿Y eso ves? Es lo más interesante. Davis frunció el ceño. ¿A qué le estás recibiendo la señorita Marple? Ella se volvió hacia él con un pequeño, sabiendo la sonrisa que ves a la inspectora Caroline Gray mató a Sir Edmund, pero prefiero, piensa que alguien más ha estado limpiando después de ella, y que agregó su tono, la luz, pero firme, es mucho más interesante. ¿Crees que Davis juró bajo su aliento? Así que estás diciendo que alguien más había invertido en este encubrimiento. La señorita Marple confirmó, alguien con poder de influencia, y lo más interesante, de alguien que no deseaba la pintura final de Sir Edmund para ser vista. A Caroline parpadeó. Pensé que había terminado. Pensé que la señorita Marple le dio una mirada comprensiva. Sospecho que, querida, no fue la única persona que deseó a Sir Edmund muerto. Simplemente fue el primero en actuar. Los labios de Caroline en los que se separaron horror, y en algún lugar beyond de la tormenta maltratada. Windows of Ravenscoft Manor. La verdaderamente maestra todavía estaba esperando en la oscura sin ser desconocida,
pero no por mucho más tiempo. La señorita Marple había ya comencé a establecer su trampa final, y tenía la intención de atrapar al verdadero maestro de títeres detrás de todo el Festival de Arte de Stead Mary May. Me siempre había sido un evento de color y celebración de fin, conversación y admiración agradable, pero este año el aire llevaba una diferente peso, un silencio con el murmullo habitual de voces, una reverencia que tenía. No he estado allí antes de la presentación de la pintura final de Edmund Sinclair. Sigue sobre la verdad. El gran hall, una vez lleno de anticipación ansiosa, ahora estaba llena de algo más silencioso, más sombrío. Los aldeanos se reunieron en los grupos, sus discusiones se callaron y se condenaron con inquietud. El escándalo de las últimas semanas, el asesinato de las confesiones, la red oculta de los clientes que se sumergieron en el secreto, habían dejado una huella sobre ellos. La señorita Marel se mudó a través del pasillo con facilidad, característica. Viendo, escuchando la pintura, se encontraba descubierta en el centro de todo. Su presencia dominaba incluso cuando permaneció sin palabras de la creación final de Sir Edmund. Su obra maestra inacabada era hermoso, innegablemente tan audaces de carmesí y profundo cerulean a través del lienzo se enfrenta y se mezcló de una manera inquietante y fascinante, pero allí en el centro estaba la verdadera revelación, la figura de una mujer, a mitad de su expresión una de angustia. Sus ojos sombreados de anhelo de contorno gris, no era un retrato de devoción, no fue un homenaje, fue una pintura de algo fracturado, un amor que no había sido amable, que no hubiera sido igual que Sir Edmund, había capturado la verdad, y al hacerlo había firmado su propia orden de muerte cerca de la entrada. Carol Grey era escoltado por 2 oficiales. Su postura aún estaba preparada, aunque su rostro traicionó agotamiento. El juicio vendría, los trámites de la justicia que se desarrollaron como deberían. Pero la aldea ya había aprobado su juicio. La señora Pettigrew susurró detrás de su mano enguantada a la señora Harper. Una pena, realmente me atrevo a decir, ella podría haber hecho algo de sí misma, si solo hubiera elegido otro camino. La señora Harper olfateó a las mujeres en el amor, cosas y cosas tontas que tiende a meter uno en. El inspector de problemas Davis se acercó a la señorita Marple sacudiendo la cabeza. Tenías razón sobre todo lo que Caroline mató a Sir Edmund en un momento de desesperación, pero ella no fue la única con algo para esconder. La señorita Marple dio él una sonrisa conocida. De hecho, la red oculta de coleccionistas, aquellos clientes que se beneficiaron fuera de secreto y tesoros robados, imagino que pasarán un momento bastante incómodo por delante. Davis exhalado. Parecería que Sinclair finalmente había decidido que quería salir de la sociedad misma, o de la embragues de alguien dentro de él. Nunca sabremos. Pero su última pintura tenía la intención de exponer algo. No era extraño que Marel volviera a mirar el lienzo inclinado. Su cabeza tal vez fue simplemente la verdad de su propia enredada. Los artistas tienen una forma de poner sus emociones en el lienzo, incluso cuando no tienen la intención de que Davis se haya cruzado con los brazos. ¿Y qué de los demás que se pusieron en cuenta para ganar la expresión de la señorita Marple? El poder ilegible de bien, tiene una forma de protegerse del inspector que puede encontrar que algunas puertas permanecen curiosamente cerradas cuando golpeas a Davis. Murmuró algo en lo que respecta, pero sabía mejor que argumentar fuera del festival. Continuó, aunque el Ri había suavizado los cuartetos de cuerda que se reproducían, la música parecía un vino menos exuberante,
pero se derramó pero en medidas más pequeñas. El nombre de Sir Edmund Sinclair pasó por los labios de los aldeanos en la mitad de los susurros hablados con partes iguales. Admiración y incorporación a la señorita Marell se paró cerca de los arreglos florales. Eso adornó la entrada, sus manos enguantadas dobladas sobre su tragedia de bolso. Es una cosa peculiar que reflexionó en voz alta. El reverendo Hughes, que había venido a presentar sus respetos, se volvió hacia ella con un asentimiento solemne de hecho. El Señor nos enseña que todas las cosas suceden según su plan, pero aún así algunos eventos se sienten particularmente cruel. La señorita Marell sonrió poco. Prefiero pensar que Sir Edmund habría apreciado la dramatización de todo. Los artistas tienden a ser atraídos por el trágico, no, lado y sin embargo lo que sigue siendo un nombre, pintando un escándalo. Tal vez señorita Marell dicho suavemente. O tal vez señorita Marell dicho suavemente. O tal vez selecciones después de cómo la gente elige. Hughes le dio una mirada larga y reflexiva, sus ojos afilados buscando algo en su expresión. Pero al final, no dijo nada. No había necesidad. La verdad se había puesto al descubierto como siempre fue al final. Afuera, las luces del festival ardían bajas, su brillo dorado parpadeaba contra las ventanas oscuras de St. Mary Mead como las brasas aferrándose a la vida. La noche era fresca y quieta, llevando consigo el aroma de la tierra húmeda y los últimos susurros de juerga a la deriva por las calles tranquilas. La señorita Marple echó un vistazo final a la pintura, la obra maestra que nunca estaría terminada. Pobre es este artista que nunca volvería a pintar. El amor, pensó, no había salvado a Caroline Gray, tampoco había salvado a Sir Edmund Sinclair, pero la verdad había salido a la luz, como siempre lo hizo, cortando el engaño como una espada a través de la seda. Con un suave suspiro, ella giró y entró en la noche. El caso estaba cerrado, pero St. Mary Mead era un pueblo donde los secretos nunca se quedaban realmente enterrados, y ella sospechaba, con la certeza de alguien que había visto muchos de esos finales, que otro misterio esperaba a la vuelta de la esquina. Los días que siguieron fueron uno de restauración tranquila. El festival había llegado a su fin, las pancartas y los empavesados te fueron cuidadosamente doblados, y el último de los visitantes había abordado sus trenes de regreso a Londres. Pronto, los susurros se desvanecerían, reemplazados por chismes más frescos. El nuevo jardinero escandaloso de Petherick, el sermón bastante curioso del vicario, el último contratiempo en el instituto de mujeres, la vida en el pueblo, con su cómodo ritmo de té por las tardes, y los crisantemos en los jardines, volvería a la normalidad. Pero para la señorita Marple, la noche aún no había terminado. Se sentó en su pequeña y ordenada sala de estar, donde el fuego ardía bajo, lanzando largas sombras que bailaban sobre cortinas de encaje. El aire estaba quieto, salvo por el lejano susurro de las hojas afuera, y el ticking constante y deliberado del reloj de carruaje antiguo en el manto. Por una vez, se permitió un momento de reflexión tranquila. Sus dedos descansaban ligeramente contra el brazo de su silla, su mirada desenfocada mientras consideraba todo lo que había sucedido. El arte, reflexionó, era muy parecido a la naturaleza humana, abierta, intrincada, engañosa. Tenía el poder de cautivar, inspirar, ocultar. Sir Edmund Sinclair había sido un hombre de brillantez, pero también de ceguera. Había pintado la verdad, pero nunca había visto realmente a las personas que lo rodean. Se había rodeado de belleza, pero no había podido reconocer el peligro que acecha en su sombra. Y Caroline Gray, pobre, tonta Caroline, una mujer que había pasado su vida persiguiendo algo justo fuera de alcance, amor, validación, permanencia. Al final, había destruido lo que más apreciaba, pero el verdadero villano de la pieza no había sido ella sola.
Había otras manos invisibles que habían tejido un engaño mucho mayor. La red oculta de coleccionistas, las figuras sombrías que prosperaron en secretos y obras robadas, no habían actuado por amor o venganza, sino por algo mucho más frío, con la recursión. Habían tratado de reprimir la verdad, no por pasión, sino porque la verdad amenazaba su poder, y ellos, la señorita Marple, no habían terminado. Su influencia sobreviviría a este escándalo, al igual que había sobrevivido a muchos antes. Fue un pensamiento aleccionador, uno que se estableció en su mente como la última nota de una canción que quedó sin resolver. Ella miró el reloj, las manos se movieron siempre hacia adelante, sin problemas por el peso de la locura humana. El tiempo, pensó, era el gran empate, el verdadero detective, la única fuerza que ningún hombre o mujer podría burlar. Descubrió mentiras, reveló verdades ocultas, y al final, juzgó todas las cosas con una certeza tranquila e imparcial. Las pinturas de Sir Edmund permanecerían, su legado intacto a pesar de su trágico final. El escándalo se desvanecería, los nombres serían olvidados, las nuevas historias tomarían su lugar, y sin embargo, los secretos enterrados debajo de la superficie no desaparecerían realmente. Santa María Mead, a pesar de toda su tranquilidad externa, siempre tendría otro misterio. Una leve sonrisa tocó los labios de la señorita Marple. Alcanzó su cesta de punto. Sus dedos se movían con una eficiencia tranquila. El fuego crepitó suavemente. El reloj de carruaje pasó y afuera. El pueblo dormía debajo de la atenta mirada de las estrellas. En algún lugar, alguien mantenía un secreto. Y un día, cuando era el momento adecuado, ella lo descubrió. Con ese pensamiento, se estableció cómodamente en su silla, sus agujas haciendo clic a tiempo con el tic-tac de reloj constante e inevitable. La señorita Marple, después de todo, siempre tuvo la última palabra.